Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Marx y su influjo. Se puede pensar que la crítica de Marx al capitalismo es algo fundamental para entender la historia del mundo occidental, especialmente desde el siglo XIX al siglo XX y también, por supuesto, al siglo XXI. Los planteamientos marxistas yo creo que han sido superados ya por el desarrollo de la historia, por el propio desarrollo del capitalismo, y en eso se ponen de acuerdo numerosos investigadores, numerosos filósofos, pero eso no significa que la obra de Marx no esté siendo importante o no siga siendo importante, no siga de actualidad, porque efectivamente podemos decir que descubrió que el capitalismo industrial, el capitalismo burgués, tenía muchas incoherencias, muchos defectos, y que incluía pues, numerosos abusos de los trabajadores que estaban alienados efectivamente, y había unas condiciones laborales durísimas, absolutamente injustas, desproporcionadas, y a través de sus análisis económicos, que pueden ser más o menos discutidos o pueden ser incluso en parte negados o en parte considerados erróneos por parte de algunos estudiosos, pues eso no impide que su diagnóstico de la situación, a mi juicio, fuera muy acertada, porque lo que está claro es que el capitalismo burgués que existía en el siglo XIX no podía, diríamos, facilitar la vida a la gente, y era algo pues que perjudicaba pues a muchísimas personas trabajadoras, a muchísimos obreros, y la situación no podía continuar de esa forma. Por tanto, se entiende perfectamente que las teorías marxistas tuvieran tanta repercusión no solamente en el siglo XIX, también en el siglo XX y posteriormente incluso en el siglo XXI. Lo que sucede es que las soluciones a esos problemas del capitalismo, del trabajo, de la explotación del trabajo, etcétera, pues fueron absorbidas por el propio desarrollo y por la propia evolución del capitalismo, y fagocitadas por el mismo capitalismo y recuperadas también de alguna manera, y no desapareció el capitalismo como pensó que iba a suceder, por ejemplo, el propio Marx, sino que el capitalismo ha sabido readaptarse a los cambios sociales, a los cambios económicos, y ha seguido existiendo. Y actualmente pues hay unas estructuras de poder económico que son las multinacionales y son grandes corporaciones, grandes empresas que, según pues ciertos economistas actuales, pues son los que realmente mandan en la política y mandan incluso en los estados. Por ejemplo, esto mismo lo decía Bauman, Zygmunt Bauman, en sus obras y en determinadas entrevistas que dio en la última parte de su vida, y es algo de lo que estaba plenamente convencido. Y lo mismo que Bauman, pues hay otros estudiosos que también están en esa misma línea de pensamiento, pero fundamentalmente esto se basa en la observación de cómo funciona actualmente el capitalismo liberal o el neocapitalismo liberal actual, en pleno siglo XXI. En relación ya con el propio marxismo, está claro que Marx, por ejemplo, pues hizo una labor importante. Debido a algunos problemas con las autoridades, tuvo que emigrar a Inglaterra, donde recibió la ayuda de un amigo que era pues industrial, rico, como era Engels, y que también colaboró en la elaboración de escritos, escribió libros, etcétera, y apoyó también los planteamientos de Marx. Y dicha relación fue fundamental para entender los orígenes del movimiento obrero, también el desarrollo del comunismo, del socialismo científico en general. Ciertamente Marx tenía una formación filosófica, estudió también y leyó las obras de Hegel, del cual heredaría, por ejemplo, la dialéctica y la contradicción, y de Feuerbach, del que tomaría, pues, por ejemplo, un materialismo activo, y también, por supuesto, tuvo en cuenta al socialismo francés y a la economía política inglesa, que fue leída por el propio Marx de una manera pues intensa, de una manera que le sirvió para incorporar aspectos de esa economía política británica. En cuanto al marxismo, pues se puede decir que es pues una teoría científica, racional y dialéctica para desarrollar o para impulsar la solidaridad de trabajadores explotados y oprimidos,
con el propósito de aunar fuerzas precisamente en pro de su emancipación, emancipación, por supuesto, del capitalismo, de la explotación del trabajo, etc. También hubo otros movimientos, diríamos, parecidos al socialista, al comunista, al anarquista, como por ejemplo el socialismo romántico en Francia e Inglaterra, que se basa en el sentimiento y la imaginación, caso de Saint-Simon, el socialismo utópico de Saint-Simon, de Owen, de Fourier y de otros. Y, por supuesto, el socialismo marxista o científico que se desarrolla en Alemania por parte de Marx, por ejemplo, y de Engels, fundamentalmente. También, por supuesto, es definible el denominado socialismo democrático, que trató de utilizar la democracia parlamentaria. Podemos decir que el arranque del marxismo es el esfuerzo por probar que la historia conduce al advenimiento del proletariado al poder. Eso señala, por ejemplo, Pietre en sus análisis, pero para los revolucionarios, para Marx, para Bakunin, para Engels y para otros muchos, para Proudhon, por ejemplo, que era un anarquista francés, la transformación social era absolutamente indispensable o necesaria. Y además se puede también afirmar que la historia de la humanidad sigue condicionada todavía por la lucha enconada entre el capitalismo y, diríamos, el socialismo, un socialismo marxistizante o simplemente el socialismo. Por otra parte, Engels y Marx juntos esbozaron pues, una concepción materialista de la historia, señalando que la materia determina los modos de conciencia y no al revés, como pensaban los idealistas alemanes, como por ejemplo Hegel, Schelling, Fichte y otros. Y también es evidente que Marx, por ejemplo, estuvo mejor dotado para el trabajo genial del creador, mientras que Engels fue siempre un divulgador mejor que el propio Marx. Marx, por otra parte, se especializó en la parte económica de la ciencia del capitalismo, pero tanto uno como otro se alternaron en el trabajo político, en la organización del movimiento obrero en formación, etc. También es destacable el concepto en el marxismo de la praxis y la concepción del hombre como un ser fundamentalmente social, siguiendo en este sentido la línea aristotélica y otros planteamientos de otros filósofos anteriores. En este sentido, la concepción de la sociedad como proceso histórico de la práctica de la praxis es algo que aparece pues, en la doctrina marxista de una manera evidente. Para Marx, además, la humanidad trasciende al hombre. Cada institución, cada periodo histórico no es más que una etapa transitoria, diríamos, en la consecución de una sociedad justa y en la eliminación o la superación del capitalismo, algo en lo que realmente no acertó, porque el capitalismo neoliberal sigue existiendo todavía en el siglo XXI y parece que va a seguir todavía como, diríamos, planteamiento económico general en todo el mundo. La dialéctica para Marx será, por tanto, el estudio del encadenamiento de las contradicciones que engendran la historia. El marxismo, por otra parte, se constituyó como un análisis de la dialéctica del capitalismo y para Marx la historia se constituye por medio de las fuerzas materiales. Además, acoge también con fervor el legado de Feuerbach, considerando también que la religión es el opio del pueblo, es lo que dice Marx, en el sentido de que adormece a la población y simplemente le da la esperanza a la religión de que hay otra vida después de la muerte que servirá de compensación a los sufrimientos en la vida material terrestre, en la vida del mundo sensible, del mundo material. El materialismo histórico, por tanto, trata de explicar la historia por factores o por causas materiales de las fuerzas de trabajo, de las épocas del esclavismo, del feudalismo y de otros sistemas de producción también. Y, por otra parte, Marx quiere transformar el pensamiento en acción. No solamente estamos para interpretar el mundo, la realidad, sino para cambiar esa realidad, cambiar ese mundo, en definitiva, para transformar el orden social. Para Marx, la burguesía escamoteaba una parte de la realidad al resto de las clases sociales, fundamentalmente a la clase proletaria. Y, en este sentido, Marx dotó a la enajenación de un contenido económico, pasando así al plano de la lucha política y de una revolución, que podía ser incluso una revolución violenta, según Marx. Para Marx, además, la acumulación del capital es directamente proporcional a la acumulación de miseria. Y, algo que reconocía el propio Engels, Marx era ante todo un revolucionario político.
Se puede decir que las condiciones teóricas para la actualización del materialismo dialéctico histórico están ya dadas, pero eso no ha sucedido, y también que el materialismo dialéctico e histórico de Marx y de Engels se orienta sobre todo hacia la comprensión del presente humano, por supuesto el presente del siglo XIX. Actualmente las condiciones sociales y materiales de producción han cambiado muchísimo, pero sigue habiendo todavía numerosas injusticias con el sistema neocapitalista liberal en todo el mundo. El marxismo buscaba la práctica revolucionaria, la construcción de un socialismo, y la historiografía lo pone frecuentemente de actualidad, este tipo de búsquedas. Se puede decir que podemos pensar que la crisis del capitalismo, según Brown, parece conducir a una sociedad burocrática de consumo manipulado, que es, yo creo, en la que estamos viviendo actualmente, y que está dominada sobre todo por las grandes empresas, como dicen sabios, sociólogos, filósofos, como ya cité al principio del vídeo, como es el caso de Bauman, de Zygmunt Bauman, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por lo demás pues invitar a los que quieran a suscribirse a mi canal y a compartir este vídeo. Hasta siempre.